Bueno, bienvenidos a todos al Parque de las Ciencias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en primer lugar, muchísimas gracias a Francesco Tonucci, a Frato, por querer acompañarnos hoy en este acto. Gracias también a las entidades que han apoyado esta iniciativa. Me acompañan en la mesa María del Mar Romera, que es fundadora de la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci, está aquí a mi derecha, Enrique Hernández Salas, que es gerente de la Fundación Granada Educa, del Ayuntamiento de Granada y de la Universidad de Granada. Agradezco también a la Universidad de Granada su colaboración con este proyecto, con la Facultad de Ciencias de la Educación, y a la Delegación de Educación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que se incorporará en unos momentos. Bien, no voy a cometer el error de presentar a Francesco Tonucci en una sala como esta, en la que la práctica totalidad de quienes están aquí lo conocen, y por lo tanto, simplemente para situar la sesión, voy a decir un par de cosas que me parecen importantes sobre él. En términos informáticos, y si no se enfada Francesco, yo diría que Francesco es una persona multitarea, ¿no? Por un lado es un pensador, pero por otro lado es también un activista. Por un lado es un escritor, pero también es un dibujante, ¿no? Con ese otro alter ego de Frato, ¿no? Es una persona que desde hace muchos años está iluminando, ¿no? La tarea de todos aquellos que desde hace años también hemos querido hacer de la educación, en el sentido más amplio de la palabra, pues nuestra tarea, nuestra profesión, nuestra tarea vital. Francesco Tonucci, saben todos ustedes que es investigador del Instituto de Psicopedagogía del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Italia, y yo guardo muy buenísimos recuerdos de la visita, del trabajo con él en el laboratorio que tenía en el Zoo de Roma, cuando empecé a comprender esa línea que separa y que a veces se une lo que es la investigación científica, el pensar, estudiar la realidad, y como él hacía, tratar de transformar la realidad. Es algo que posiblemente muy pocos investigadores científicos tienen esa doble tarea. Yo recuerdo cuando allí veía cómo se trabajaba sobre la circulación de la sangre o sobre las transformaciones de los productos, sobre la fermentación, todas aquellas experiencias. Quizás lo mejor que podemos hacer para conocer la obra de Francesco, aparte de escucharlo hoy, es leer sus libros. Yo creo que es altamente recomendable. Desde la escuela como investigación, que posiblemente fue uno de los hitos, ¿no?, que todos leímos, a los 3 años investiga, con ojos de niños, enseñar o aprender, la ciudad de los niños, cuando los niños dicen basta, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, sin más que agradecerle a Francesco que nos haya acompañado tanto tiempo, que nos haya dado instrumentos científicos para comprender el mundo y para comprender a los niños y para comprender la tarea educativa, por darle las gracias por habernos inspirado y darle las gracias por habernos transmitido su entusiasmo y también su confianza en que la educación es la tarea más importante de todas. Muchísimas gracias, Francesco, y tienes la palabra. Muchas gracias, Ernesto. No han pasado 2 años que yo visité esta sala con Ernesto cuando se había inaugurado de hace poco, y le dice, bueno, quizás que un día no pueda tener una conferencia en esta sala, y hoy se cumple este deseo, y creo en la manera mejor posible, con estos compañeros aquí en la mesa, con María del Mar por un lado y Ernesto del otro lado, los 2 amigos más queridos que tengo en Granada, a pesar de todos los demás. Y no estoy en las mejores condiciones, me levanté de la cama hace 2 días, y por lo cual estoy todo tapado, pero espero igualmente de poder pasar con vosotros esta tarde una horita reflexionando sobre este título inquietante, como puede ser la escuela para mañana.
Es inquietante porque esconde un problema o varios problemas. Parece que la escuela que tenemos no es buena para mañana. Y probablemente si no es buena para mañana es difícil que sea buena para hoy. El punto de pregunta es dudar, estamos dudando que la escuela que tenemos sea suficiente. Efectivamente, esto es un tema que en nuestros países, Italia y España, se está discutiendo mucho. A los dos. Estereofónico. Para decir que soy efectivamente... Es que una cosa que no he dicho, que es que, aunque parezca increíble, hemos recibido llamadas de países como Argentina, Colombia, Perú, etcétera, que por favor querían conectarse en streaming con esta conferencia. Al final, el acuerdo que hemos hecho es grabarla y volcarla mañana en internet. Por eso queremos que se te oiga bien. Muy bien. Siempre más complicado. Decía que en nuestros países se discute mucho sobre este tema, si la escuela que tenemos es adecuada, si corresponde a las necesidades de países modernos, desarrollados, a pesar de estar en crisis. Si era mejor la escuela de antes. Muchas veces oímos hablar de esto, los profesores de una vez, los profesores de antes eran mejores profesores, la escuela de antes funcionaba mejor, los alumnos de antes eran mejores de los alumnos de hoy. Yo creo que esta es una cuestión mal puesta, a pesar que yo tenga muchas dudas, que a esta pregunta del título tenemos que dar una respuesta afirmativa, que es verdad, tenemos que pensar a otra escuela para mañana, pero esta comparación con la escuela de ayer yo creo que no es correcta. Yo me acuerdo muy bien la escuela que frecuenté y yo creo que puedo ser un testigo de la otra escuela, uno de los últimos alumnos de la otra escuela que yo frecuenté justo después de la última guerra mundial. Porque después las cosas han cambiado rápidamente. Y lo que caracteriza más que todo la escuela de mi infancia es pensar que era una escuela para pocos. Mis compañeros de clase, como 30 niños y no niños y niñas, porque era dividida para género, empezamos, se puede decir que en esta temporada después de la última guerra casi todos los niños italianos empezaban la escuela primaria, pero solo la empezaban. Yo perdí la mayoría de mis compañeros a lo largo de 3-4 años. Repetían una vez, 2 veces y se iban, se perdían. Llegamos al final de los 5 años. Había un examen para pasar al ciclo medio, o si no, se iban por el ciclo profesional, formación al trabajo. Bueno, yo creo que pasamos al ciclo medio como 4 o 5 de mis compañeros, de 30. Era una escuela para pocos. Los pocos que seguían en la escuela eran hijos de familias sensibles, cultas o ricas. Yo era de la primera categoría, que no era ni rica ni culta, pero probablemente teníamos padres interesados en nuestra carrera escolar y nos apoyaron para seguir los 4 hermanos en la escuela. Pero la mayoría eran hijos de familias fuertes. Y lo que más interesante notar era que eran hijos de familias que ofrecían las bases culturales a sus hijos. Era dentro de la familia que los niños aprendían lo que significaba leer y escribir. No tanto porque los padres enseñaban a leer y escribir, sino porque leían. Leían por sí mismos, por su trabajo, por su placer, y leían a los niños. Era costumbre
acompañar a los niños a la noche leyendo un libro. Estos niños tenían costumbre de adultos que leían altavoz para ellos. Eran niños que veían sus padres escribir cartas, recibir cartas, escribir documentos, a veces me imagino escribir novelas o no sé qué. Eran hijos que participaban a un debate continuo sobre lo que iba ocurriendo en el mundo. Iban con sus padres a conciertos, exposiciones de arte, teatro, iban de viaje, de turismo. Eran niños que en su familia ponían las bases culturales. Estas familias a la escuela pedían de completar la obra que habían empezado. Y por esto se entiende por qué era tan rara esta escuela. Yo tenía 2 notas de lengua, una de italiano y una de caligrafía. Era importante para los niños de esta escuela, que se presumía que iban a ocupar dentro de unos años papeles importantes en la sociedad, tanto en roles sociales, políticos, culturales o académicos o económicos. No solo conocer la lengua, sino saber también expresarla de una forma elegante. Estábamos muy lejos de los ordenadores y no se usaban las máquinas para escribir, por lo cual tener una buena caligrafía era un buen prestigio, una buena calidad. Una escuela que nos proponía una historia lejana. Se estudiaban los fenicios, los griegos, los latinos, porque la historia contemporánea se hacía en la familia. Se estudiaba la geografía exótica. Todo esto da la idea de una escuela que completaba una formación, daba algo más. Después de la última guerra, con la llegada de las democracias, hay un cambio profundo sobre este tema. Se afirma el derecho al estudio y nuestros países, nuestras democracias lo consiguen. Es un orgullo poder decir, hoy todos los niños españoles, todos los niños italianos acuden a la escuela. Y se puede decir que casi todos los niños de nuestros países cumplen con la obligación escolar. Esto es muchísimo, importantísimo. Pero el tema que se ha quedado, y para mí esto es el tema más profundo, que necesita este cambio, es que la escuela que hoy se ofrece a todos se ha quedado una escuela para pocos. Y esto crea un choque y un conflicto profundo. No ha cambiado profundamente la propuesta escolar. Sigue siendo elitaria, sigue siendo de historia lejana, de geografía exótica, sigue siendo una propuesta para niños que ya saben bastante y la ofrecemos a niños que no saben nada. Yo sigo oyendo frases como lo siento, señora, una frase de un maestro a una madre en este caso. Lo siento, señora, pero su hijo no me sigue. Lo siento, señora, pero su hijo no se compromete. Lo siento, pero la familia no lo apoya. Y estas son frases inaceptables. Yo siempre digo, es como si oír esta frase en un hospital, un médico que diga a la mamá, dice, lo siento, señora, pero su hijo está enfermo, no sé qué hacer. A lo mejor si era sano, no estaba en el hospital. Nosotros necesitamos escuelas para niños tontos. Necesitamos escuela para niños que no se interesen a la escuela. Necesitamos una escuela pública para los niños que no tienen una familia atrás. Esto es el desafío verdadero.
Necesitamos una escuela para todos. El artículo 3 de la Constitución italiana no dice solo que todos los ciudadanos son iguales, sino que la República va a hacer lo que puede para remover, para sacar los obstáculos que se presentan a esta igualdad. Y claro que la escuela es uno de los instrumentos fundamentales de esta posibilidad de igualdad real entre los ciudadanos. ¿Funciona esta escuela? Bueno, dejo a Frato, mi compañero, la posibilidad de comentarlo. Me habría gustado preparar este PowerPoint de una manera más nueva, pero decidimos esta conferencia hace poco, mientras que yo estaba en la cama, por lo cual no he podido hacer mucho. Por lo cual, bueno, vamos a ver algunas pinceladas de Frato que nos comenta cómo a veces es una escuela. La guardería no es un perchero. Presentarse para conocerse. Bienvenido. Ahora nos presentaremos y así nos conoceremos mejor. ¿Tú quién eres? Me llamo Juan García, soy hijo único. Mi padre se llama José y es peluquero. Mi madre se llama Luisa y está en casa. Nací normalmente y he tenido el sarampión. He estado un año en la guardería y me lo pasé bien, pero no me gustaba el arroz blanco. Veo la televisión y juego con mis coches. A veces me hago pipí en la cama. Cuando seré mayor quiero ser astronauta. Bien, yo soy tu maestra. Ve este reactor, es supersónico. Que va, fíjate, no tiene las alas en forma de delta. Se acabó. Tenemos que volver a enhembrar estas malditas bolitas. $100.000 granitos de arroz. ¿Qué tal va el mosaico de arroz de colores? Muy bien, gracias. Los trabajos manuales. El punzón horroroso. Salidas instructivas. Niños, hoy saldremos, visitaremos el barrio. Vamos, en fila de a dos. Daos la manita, no os distraéis. No bajéis de la acera. Ahora volveremos a clase y cada uno dibujará lo que recuerde. La evaluación. Luis es demasiado vivaracho. Ana es desordenada. Pedro es abúlico. José es un hipodotado. Carlos es un caracterial. Luisa es demasiado tímida. Mercedes es una maleducada. Solo Juan es normal. Firmado la maestra. Esta es la difícil relación entre los distintos niveles escolares. Como se ve, cada uno está enfadado con lo que está abajo y preocupado por lo que va a pensar lo que está encima. Bueno, la máquina de la escuela. Este es un dibujo muy antiguo, es del 70 y lamentablemente sigue siendo actual en algunos casos, como vamos a ver rápidamente. Esto era un dibujo del 68, era la jerarquía escolar de esta temporada. El niño bien peinado, con gafas, el hijo del doctor, y el último era el niño pobre, gitano. Y lo dibujé de nuevo cuando salió el libro 40 años con ojos de niños, y esto es la nueva jerarquía escolar. El primero siempre es el hijo del doctor, con gafas y peinado, pero el último ha cambiado color.
Queridos niños, hoy os ofreceremos con espléndidas imágenes el fascinante mundo de una charca. Siempre delante de la televisión, apaga y haz los deberes. La rana verde croa, la rana verde croa, la rana verde croa. Esta es una página antigua, no digo de mi tiempo, pero más o menos del tiempo de mis hijos, una página que tiene como 40 años. La llevo siempre como testigo del pasado, de una escuela que hoy podemos decir es una escuela antigua. Lo interesante es que ofrece una llave para entender cómo es falsa la idea de los deberes. Bajo de los deberes hay la idea que repitiendo se aprende. Aquí es muy interesante notar que del primero I minúsculo dibujado por la maestra, pasando a los que el niño va copiando, más que se alejana del modelo, se alejana también de la forma y al final no hay nada que ver. Y lo interesante es que los dos, minúsculo y mayúsculo, al final retoman como una dignidad propia, ¿no? El niño le ha dado un sentido, ¿no? Como un pequeño caracol, la otra como una tienda. Bueno, el puntito se ha perdido, imagina el niño probablemente que ha sido un error de la maestra, este puntito que no tiene nada que ver. Y al final es un dibujo digno, pero que no tiene nada que ver con las letras. Esto tiene 40 años, pero esto es de 3 años antes. Es de hoy. Y este es el cuaderno de Martino. Martino es un niño que vive en mi familia. Es complicado, hoy es difícil describir las familias. No es mi nieto, pero bueno, vive con mi hija. Bueno, no importa, pero esto para decir que es en mi familia. No fue a buscarlo. Esto para decir que probablemente lo que ocurrió a él no es rarísimo, porque si no, no me ocurría en casa a mí, que iba a mostrarlo en el mundo. No tiene lógica, ¿no? Estadísticamente se debe pensar que ocurre frecuentemente. Esta es una página de té, y no una página de cuaderno como lo de antes, que es un cuaderno pequeño como lo que tenía yo de pequeño. Estos son los cuadernos modernos, donde de té están 10 veces tantos, por lo cual es mucho más trabajo. Y esto es Martino mientras que va compilando sus cuadernos. Bueno, esto es para mostrarle una viñeta moderna de Fratto, que ahora está también empezando a trabajar en color. Pienso que se podría aprender aún sin odiar lo que estudiamos. Esto es para introducir la segunda parte de este debate. Esta escuela está sufriendo mucho. Efectivamente, es una escuela que no le gusta a nadie. Es una escuela que no le gusta a los alumnos. Bueno, esto podemos decir, pero que no es una novedad. A mí tampoco me gustaba la escuela cuando iba a la escuela. Y creo que se nota. Por lo cual, esto podemos decir, bueno, pero no le gusta a las familias, y esto es una novedad. La familia siempre fue una aliada de la escuela, y para nosotros esto era algo de terrible, porque seguro que si me llevaba una mala nota a casa, algo de malo me ocurría en casa, de malo más. Me castigaban, y teníamos 2 castigos, uno en la escuela y uno en la familia. Hoy es frecuente que un hijo que llega con una mala nota a casa, oye su padre o su madre decir, no te preocupes, mañana voy yo a la escuela y lo explico yo a la maestra. Y esto es terrible. Esto es terrible. Los padres están asumiendo un papel como de sindicalistas de sus hijos, defendiéndolos frente a todo, siempre listos a denunciar la escuela, cualquier cosa ocurre. Si yo llegaba en casa con las rodillas estropeadas, igualmente me ocurría algo de malo en casa. Ahora es posible que lleven una denuncia
para pedir daños a la escuela. Esto creo que es impresionante. Y por fin no le gusta a los maestros. La escuela es una de las profesiones, por lo menos en Italia, que tiene más enfermedades profesionales. Si los maestros se enferman, significa que no lo viven bien. Enfermedades físicas, como la que tengo yo hoy con la voz, o enfermedades psíquicas. ¿Cómo se puede pensar que sea una profesión que produce enfermedades, una profesión que nos pide de estar todos los días con los niños? Una profesión que tiene un sentido social tan alto como puede ser el médico, como puede ser el cura, como puede ser... Bueno, estas figuras normalmente no son profesiones que enferman, al contrario, dan mucha fuerza. ¿Por qué los maestros sufren tanto de su profesión? Es una escuela que no le gusta a la sociedad. Es impresionante notar cómo todos los gobiernos que se van cambiando en nuestros países, Italia, España, lo primero que piensan es cambiar la escuela. Yo en 40 años que estoy siguiendo este tema, no sé cuántas reformas de la escuela italiana he tenido que sumar y los maestros no entienden nada. Porque cada gobierno dice, ahora cambiamos todo. Y cambia la arquitectura, cambian las disciplinas, cambian los criterios de evaluación, cambian, bueno, cambia todo. Lo único que no cambia es lo que toca a Martino. Le toca escribir una página de té en los años 2000. Bueno, justamente se está lamentando. Y de aquí empieza la propuesta alternativa. Una escuela para mañana debería ser una escuela para todos. Es decir, la escuela, en el momento que consigue, en el momento que la sociedad consigue este gran resultado de poder ofrecer a todos los niños de un país, la escuela tiene que interrogarse sobre qué escuela ofrecer. No puede ser la escuela de antes. No puede ser una escuela que sigue siendo para pocos, que sigue contando con la familia para dar lo más importante, las bases, porque las familias son todas, no las pocas. Y siendo todas, la mayoría de estas todas, no tienen capacidades, instrumentos, posibilidades para dar a sus hijos las bases culturales necesarias. Por lo cual, lo primero que tiene que ponerse la escuela como su objetivo, como su papel, su deber, es dar las bases culturales a los alumnos. Esto antes de empezar a pensar al programa, antes de ponerse el problema de qué enseñar. Ofrecerse como lugar que solo para entrar adentro el niño vive otro mundo. Un ambiente bello, rico, cuidado, donde se ven libros, donde se oye música, donde se ven cosas bellas, donde quedarse significa ya educarse en alguna manera. Me gustaría que los claustros, claustros de profesores se pongan este tema. ¿Cómo podemos hacer que nuestra escuela sea educativa así como es hecha, como se presenta? Cuando digo una escuela bella, no digo rica, no digo que tenga mucho dinero. Estoy pensando a nuestras casas, bella como una casa. Nosotros pasamos la vida a hacer que nuestra casa sea la mejor posible. ¿Cómo podemos? Porque tenemos que pasar tiempo en este lugar y queremos que sea un buen tiempo. Nuestros alumnos pasan más tiempo en la escuela que en la casa a veces.
y normalmente no lo pensamos como un lugar placentero, un lugar relajante, un lugar significativo, así como nos dedicamos a nuestras casas. Una escuela rica de estímulos. Hablaba de música, de arte, una huerta, un jardín, espacios significativos, estos enormes espacios vacíos. Niños que viven en casitas pequeñas, entran en una escuela enorme, donde no hay casi nada, pasillos grandes que no sirven a nadie. Un lugar donde los niños pueden escuchar la lectura a altavoz de parte de adultos. Esta es la única manera para entrar en la lectura, no hay otra. No hay métodos de aprendizaje de la lectura, son trampas. Lo único método es regalar a los niños la escucha de libros leídos por un adulto preparado, que cada día dedica un cuarto de hora a leer un libro, no solo cuentos, un libro, como un colubrón, que sigue por un mes y los niños encantados escuchando. Esto es el aprendizaje de la lectura. Y escribiendo lo que los niños dicen para que entiendan el milagro de la escritura, que permite que los niños puedan llevar a casa las copias de lo que han inventado en la clase y sus padres, que no eran presentes, pueden leer palabra por palabra lo mismo que los niños han dicho. Esto es un milagro. Y esto debería ocurrir mucho antes que los maestros propongan a los niños de escribir la primera palabra, que parece, al contrario, la costumbre del primer día de escuela a los 6 años. La primera actitud es esta de dar las bases. El segundo debería ser la abertura. Para que sea para todos, la escuela debe estar interesada en lo que los niños pueden aportar a la escuela. Una escuela de la escucha antes que de la propuesta. Un momento educativo debería siempre empezar con la escucha y nunca con la propuesta. Porque una propuesta nuestra nunca podemos saber cómo se coloca por cada uno de los alumnos. Por algunos puede ser totalmente normal, prevista, que la pueden recibir muy bien, y por otros puede ser algo de inaceptable, de incomprensible, y esto produce un rechazo, una clausura y una incomprensión, que dentro de poco será una imposibilidad a seguir la propuesta escolar. Por lo cual siempre tenemos que empezar escuchando a los niños, interesados a lo que cada uno de ellos puede llevar a la escuela como su material escolar. Los materiales verdaderos no son los libros de texto, sino son los pensamientos de los niños. Esto es el material sobre lo cual tenemos que trabajar. Y esto da la idea a cada uno de los niños de lo importante que es él por su escuela. Su escuela está esperando su aporte, su contribución. La escuela lo reconoce digno y capaz. Por esto la escuela tiene que ofrecer a los alumnos un abanico amplio de lenguajes. Claro, porque la forma más dura y que es muy difícil a darse cuenta, que la escuela utiliza para seleccionar los alumnos y para rechazarlos, es la selección de los lenguajes. Cuando la escuela dice, o no lo dice, pero lo hace, que lo más importante que todos es escribir y leer, o la ciencia, la matemática, y todo el resto vale poco,
o vale nada. Claro, que ya hemos echado todos los que no están dentro de estos parámetros. Es muy interesante notar cómo, por ejemplo, todo lo que es manual y artístico, en la carrera escolar va disminuyendo con los años. En Italia tenemos el nivel más alto escolar, es el liceo clásico. Es lo que prepara a los intelectuales, los que prepara los universitarios de las facultades que una vez eran las más reconocidas, hoy mucho menos, como filosofía, letras y tal. Bueno, en el liceo no hay ninguna experiencia que se hace con las manos. No hay dibujo, no hay manualidad, no hay nada de nada, solo de cabeza. Esta es la escuela de la élite. Claro que esto indica una forma de evaluación. Al contrario, la escuela debería ofrecer lenguajes para todos. Por esto estoy pensando más a una escuela de talleres que a una escuela de aulas. A mí me gustaría mucho que desaparecieran las aulas y solo una escuela fuera compuesta de talleres. El taller de física, el taller de arte, el taller de música, el taller de lectura, el taller de biología, el taller, bueno. Y los niños pasan de un taller al otro. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Los artistas necesitan un lugar especial para vivir su experiencia. Yo en casa tengo 2 estudios, bueno, puedo permitirlo, a la edad que tengo. Y cuando dibujo voy en un lugar distinto de cuando escribo. Donde escribo tengo libros, tengo plumillas, matillas, lápices, el ordenador, bueno, todo lo que necesito, los diccionarios, lo que necesito cuando escribo. Y en el otro tengo colores, tengo mis cuadros, tengo tonterías, las cosas que recojo girando el mundo. Y entrando adentro ya me siento distinto. Yo, es como un juego que hago con mí mismo. Pero pensamos en los niños, el trabajo que tienen que hacer, cambiando de una hora a la otra, tienen que cambiar el chip, tienen que cambiar la manera de pensar solo porque suena una campanilla, sale un señor y entra otro señor. Dice, no estamos haciendo lengua, estamos haciendo matemática, es otra cosa. Bueno, pero el señor de lengua se ha ido hace 10 minutos y los niños no han tenido tiempo para cambiar todo. Ya cambiando lugar sería un poco más fácil, yo creo. Y ofrecer a niños distintas ocasiones distintas. Un taller de bicicleta donde se desmontan las bicicletas, un taller de carpintería, un taller de arte plástica, así como un taller de ciencia, un taller de matemáticas, un taller de lengua, de lectura. ¿Y esto por qué? Porque cada uno puede encontrar lo suyo. No porque cada uno se queda en lo suyo, sino que se sienta reconocido que para él lo importante es es el baile, el canto, lo que puede hacer con las manos. Y aquí hay una propuesta por la crisis. Somos 2 países desgraciados en este momento, con muchos problemas. Y el problema más grande es el desempleo. No hay trabajo. Bueno, yo digo una cosa que no quiero que sea como una ofensa o como una... Yo creo que hay trabajo para los mejores. Yo creo que para los mejores hay trabajo. Y creo igualmente que cada uno de nosotros y cada uno de nuestros alumnos
puede ser excelente y el mejor en algo. Esto es el desafío de la educación. Ayudar a cada uno de los alumnos a descubrir lo que es lo suyo, lo que es la excelencia que tiene escondida, revelarla y dedicar todas sus energías a hacer de manera que él pueda ser el mejor en este campo. Creo que se note una polémica que con esto estoy expresando contra la orientación escolar que se funda sobre el estudio del mercado. Estudiamos lo que pide el mercado y lo comunicamos a la escuela. Necesitamos ingenieros, formamos ingenieros. Necesitamos obreros, formamos obreros. No, por favor. Necesitamos personas felices. Esto es el desafío de la escuela. Esto es el desafío de la educación. Este es el desafío de nosotros, padres, y de nosotros, maestros. Si los alumnos serán felices, probablemente encontrarán trabajo, porque se puede ser felices si podemos realizar nuestras posibilidades, nuestros deseos, nuestras potencialidades. Con esto no digo que un chico que se siente muy portado al baile debe terminar su formación en el baile. No. Yo estoy seguro que si lo reconocemos y la escuela valora sus capacidades en el baile, él tendrá el orgullo de recuperar también los otros dominios, porque quiere ser una persona reconocida y válida en un sentido más amplio. Esto no es posible si lo que sabe hacer mejor se niega diciendo esto no interesa a nadie, que es efectivamente lo que normalmente ocurre. Claro que dentro de esto estamos pensando en una escuela que no es una escuela dogmática, sino es una escuela científica, una escuela que educa a la investigación y no a la verdad. Enseña a los niños que la verdad no es para nosotros. Nosotros vamos acercándonos. Una escuela creativa, que sabe que cada problema tiene muchas soluciones posibles y la felicidad y el orgullo y la emoción de buscar otra vía, otro camino respecto a los que siempre han buscado las personas, negando una escuela que castiga a los niños que van buscando caminos nuevos. ¡Qué pena! Una escuela de las diversidades. Claro que si una escuela se abre y recibe los alumnos, cada uno con sus capacidades y sus características, claro que es una escuela que se funda sobre la diversidad. Una escuela buena es la escuela donde hay diversidades. Por esto yo soy, desde siempre, partidario de la escuela pública. No porque tenga algo contra la escuela privada, pero porque la escuela privada muchas veces reduce las diversidades. Es una escuela para nosotros, para los que la piensan como yo, para los iguales y no para los distintos. Por esto siempre digo que la escuela mejor es la escuela pública más cercana de mi casa. Y siempre aconsejo a los padres de inscribir los hijos en la escuela más cerca. ¿Pero por qué más cerca? No es un criterio de calidad, porque dentro de poco puede ir solo. E ir solo a la escuela ya es algo de importante. Y claro que este tema de la diversidad que ahora nos hace pensar al tema de la multiculturalidad, pero es un camino largo. Lo decía empezando, que yo empecé mi carrera en una escuela de varones. La escuela tenía dos partes, totalmente separadas.
las de las mujeres y de los hombres. Y era muy interesante la relación entre los dos géneros, porque los que eran mejores, a nosotros, cuando los mejores de nosotros nos llevaban a las mujeres, para mostrarnos los mejores a las mujeres. Pero igualmente los peores los llevaban a las mujeres para dar vergüenza. Y el contrario también, ¿eh? Era recíproco. Ahora niños y niñas están juntos, por suerte. Bueno, hay tonterías de alguien que cada cuando empieza a decir que tenemos que separarlos mejor porque funciona mejor. ¿Qué significa funciona? Bueno, no abrimos. Cuando yo iba a la primaria, los niños que tenían problemas escolares no estaban con nosotros, estaban en clases diferenciales. La idea era de tenerlos separados para entrenarlo, para devolverlo a la clase común. Nunca ocurrió esto. Y los niños que tenían discapacidades no estaban con nosotros. Y no estaban juntos en otro lugar, sino separados, los ciegos con los ciegos, los sordos con los sordos. Era profunda la idea de la igualdad. La escuela era para iguales, iguales. Tanto que los que no conseguían buenos resultados lo suspendían 1 año, 2 años, repetían y se iban. De manera que los que se quedaban eran iguales. Bueno, hemos pasado mucho tiempo, muchas peleas y afortunadamente conseguimos muchos resultados. Ahora están juntos mujeres y hombres, tontos y listos, oyentes y no oyentes como yo soy hoy por la noche, discapacitados y sanos, entre comillas, magrebí y españoles. Pero lo raro es que necesitamos y pretendemos que todos tengan la misma edad. Esta es la última defensa de la igualdad. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Porque claro que si están juntos, niños listos y tontos, discapacitados y no discapacitados y tal, pero tienen todos 6 años, no significa nada. Un niño con problemas psicológicos de 6 años probablemente tiene una edad mental de 3. Y esto sería otra barrera que tenemos que superar. Mezclar las edades, de manera que los niños pueden elegir con quién reconocerse, con quién ponerse al lado. Esto será, yo espero, otra batalla por otro momento. Y voy terminando. Antes de llegar al último punto, tengo que, con la ayuda de esta viñeta durísima de Frato, dichoso, que es lo que yo pensaba cuando iba a la escuela de pequeño. Todos los que veía en la calle, cualquier cosa hacían, pero sabía que no iban a la escuela, para mí eran dichosos. Porque lo único que tenía la condena era yo, que iba a la escuela. Un niño de 6 años, después de pocos meses de escuela, un niño de Bogotá, en Colombia, dice a su madre, y su madre me lo cuenta, mi hijo me ha dicho, yo quiero ir a la escuela un día para semana, porque esto es suficiente para aprender todo lo que me enseñan. Y los demás días los necesito para jugar. Esto me ha dejado muy sorprendido. Me parece un niño que había entendido mucho. Y hacía una crítica muy profunda. Él decía, pasamos demasiado tiempo dentro de la escuela. Si pensamos que los niños, los chicos, los jóvenes, pasan más que 10 años, casi 9 meses cada año, de 5 a 8 horas cada día en la escuela. Si vamos a ver lo que produce todo este tiempo, a veces
sale la tentación de pensar lo que piensa este niño. Por esto, lo último que os dejo para pensarlo, no es una propuesta, es quizá que no sea terminada la época de la escuela todos los días, todos los meses, todos los años, y que no tenemos que pensar a otro de distinto. Yo os llevo una experiencia que viví aquí en Granada la primera vez, 30 años antes, cuando nos conocimos con Mariluz y Ernesto en la Granja Escuela Huerta Alegre de Granada. Ver estos niños que vivían una semana fuera de su casa, pasando día y noche juntos, solucionando los problemas de cada día, de dormir juntos, arreglar las peleas, arreglar la cama, que son dos cosas complicadas, participar a la preparación de la comida, trabajar en la huerta, ordeñar las cabras. Toda esta experiencia tan intensa, en la cual parecía que lo más que se quedaba impreso en los niños era exactamente esta idea de vivir juntos, fuera de casa. Bueno, no sé si un día podemos pensar a una escuela que se puede desarrollar de una u otra manera, con momentos intensos y no tan largos a lo largo de todo el año, de todos los días, de toda la vida. Y termino con una consideración que al contrario no es tan lejana, sino es próxima. ¿Cómo podemos conseguir esto? ¿Cómo podemos conseguir de tener otra escuela para mañana y posiblemente para hoy? El tema de hoy o mañana es un tema delicado. Los niños son niños por poco tiempo y una vez sola. Y cada niño que nace tiene derecho a una buena educación. Y lo que al contrario hemos siempre pensado y dicho nosotros los padres, hablando de nuestros hijos, es si han tenido suerte o no han tenido suerte. En mi casa nosotros decimos, el primero no ha tenido suerte, ha encontrado malos maestros. La segunda, qué suerte que ha tenido, una maestra estupenda. Esto no es el derecho de lo cual habla la Constitución o habla la Convención de los Derechos del Niño. No puede ser que sea suerte. Tener un buen maestro debe ser el primer derecho al estudio de todos los niños. Y por esto de hace mucho tiempo estoy invitando a los gobiernos a no modificar la escuela, sino a dedicarse a la formación del profesorado. Bueno, los gobiernos hasta ahora han pasado por exactamente el contrario. Han pensado que se podía cambiar la escuela por leyes. Si hacemos una buena ley, garantizamos una buena escuela para todos. No pasa, no funciona. Ha cambiado todo en la escuela formalmente. Si vamos a ver las leyes de 30 o 40 años antes, ahora han cambiado todo. Pero la escuela no ha cambiado así tanto. Martino sigue haciendo té. No se puede obligar a la escuela a cambiar, pero sí que se puede obligar a los maestros a hacer una buena escuela siendo buenos maestros. Un buen maestro no puede hacer una mala escuela a pesar de las malas leyes que tenemos. Si es necesario, va a la cárcel. Normalmente no es necesario. Un buen maestro no va a la cárcel. Un malo maestro no puede hacer una buena escuela a pesar de las buenas leyes que tenemos. Por lo cual, todo el esfuerzo que yo creo vale la pena poner en marcha es dedicarse a la formación de los maestros. Dice, pero ¿cómo hacemos? No es tan difícil. No lo creo, porque lo que yo he dicho, cómo debería ser una escuela de la escucha abierta,
de los tantos lenguajes, de la diversidad, de la creatividad, de la cooperación científica. Todo esto yo creo que es compartido. Estamos todos de acuerdo. Lo único que tenemos que hacer es realizar una escuela de formación de profesorado coherente con estos principios. Lo que no funciona es seguir haciendo una escuela dogmática para formar nuevos maestros. Esto no puede funcionar. Y permitéis que terminamos de nuevo con Frato, y por último con Frato. Os ruego de ayudarme a leer esta viñeta. Yo lo empiezo y después lo hacemos juntos todos. Estimados maestros, con estos nuevos programas se acaba la era de las cátedras, de los pupitres en fila y de las clases ex cátedra. Repitan todo conmigo. Estimados maestros, con estos programas se acaba la era de las cátedras en fila. Gracias. Enfermo, fíjate si... Bien, en atención a su enfermedad, porque es verdad que yo pensaba que no iba a venir, entre otras razones, por la enfermedad, porque es verdad que estaba en cama hace 2 días, pero además en Roma, ayer vimos todos en los telediarios que solo el 50% de los aviones salían por la nieve, ¿no? Y otros problemas organizativos que tiene el país ahora, que no vamos a entrar. Pero, en fin, afortunadamente ha venido. Bien, vamos a hacer por atención a él, por su estado de salud, vamos a hacer un turno breve de preguntas. Yo creo que podemos dedicar unos minutos a hacer algunas preguntas, y luego él se ha prestado también a hacer unos minutos a firmar libros fuera. Por lo tanto, en cuanto que acabemos, el que quiera, pues podemos compartir unos minutos fuera. Pero yo quería empezar pidiéndole a los miembros de la mesa, María del Mar y a Enrique, bueno, una pregunta cada uno, una reflexión cada uno, lo que quieran cada uno, para abrir el coloquio, y luego pues abrimos un turno breve de preguntas. Venga, María del Mar. Yo no voy a preguntar, solamente voy a agradecer que la medalla de oro al mérito educativo que Francesco ha recibido esta mañana, yo sé que él la comparte con todos los maestros y maestras que cada día en su aula la llenan de imágenes, de frato, de color, de música. Con lo cual, pedirte que sigas con el pelo blanco, que nos prometas que vas a venir todos los años, y todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí intentaremos cambiar la escuela al margen de nuestras leyes y de nuestros políticos. Muchísimas gracias. En fin. Muchas gracias por tu charla. La verdad es que he tomado buena nota de muchas de las comentarios y apuntes que has dejado aquí impreso en el aire, ¿no? Me gustaría simplemente hacerte una pregunta como padre. Yo creo que las familias hoy en día tienen muchas dificultades para enseñar a sus hijos, aunque le pongan voluntad, ¿no? Entonces, en ese aspecto me gustaría que pudieras profundizar o pudieras darnos algunas pistas de cómo podemos los padres o las familias hoy en día compaginar con las escuelas la formación o la crianza de nuestros hijos. Es un aspecto que me preocupa mucho. Gracias. Sí, esta es una inquietud, creo que no es nueva. Esto desde siempre ha sido el problema de los padres, y una vez se hablaba mucho de esto entre padres y maestros. ¿Cómo hacemos para lo mejor que puede ser de nuestros hijos? Yo creo que vuelve lo mismo de antes que decía. Tenemos que adivinar lo que es mejor para nuestros hijos. Yo recuerdo, por ejemplo,
un debate que hemos tenido mi mujer y yo con la sobre la carrera de nuestro hijo menor, que era un hijo no tan afortunado con la suerte que ha tenido en la escuela y que no le gustaba la escuela. Pero mi mujer decía, bueno, sería mejor que seguía en la escuela superior con un liceo, si no es clásico, que sea científico, pero bueno, siempre es un título importante. Y él deseaba hacer una escuela de arte. Y yo defendí mucho esta elección de Simone. Y hoy es un reconocido dibujante, tiene una pequeña editorial para niños, lo hace muy bien, recibe muchos premios, es decir, consiguió su sitio en la vida. Yo estoy muy contento de haber defendido esto yo creo que debe ser intentar adivinar lo que puede ser lo mejor para ellos y no para nosotros. Muchas veces aprovechamos de nuestros hijos para realizar nuestros deseos, esperando que sean lo que no hemos podido ser nosotros. Esto es una trampa, es una traición. Y con este objetivo, ponerse al lado de la escuela. Claro, la escuela y la familia son dos entidades distintas. No es correcto pensar que los dos piensan igual. Puede existir un conflicto, pero el conflicto es también positivo si nos ayuda a enriquecer la experiencia de los niños, que puedan vivir una experiencia en la escuela distinta de la que vive en la familia. Lo que no puede funcionar es que la familia se ponga en contra de la escuela o que la escuela se ponga en contra de la familia. Esto, por ejemplo, se nota mucho en las costumbres modernas de las familias. Ofrecemos a nuestros hijos un montón de ocasiones culturales, los cursos de la tarde, las escuelas de baile, de guitarra, de inglés, y para que puedan aprovechar de qué. Necesitan jugar, necesitan salir de casa, vivir la experiencia de riesgo, encontrar amigos nuevos, vivir la experiencia de saber cómo se entienden dos personas que no se conocen. Esta, no sé si lo habéis pensado, hoy por los niños de hoy es casi una experiencia imposible. Solo pueden socializar con compañeros preparados, o son los compañeros de clase, o son los hijos de los amigos de los padres. Con lo cual siempre es una socialización forzosa y controlada, en la cual no se puede arriesgar mucho, porque los padres se conocen. Lo que hacíamos nosotros de pequeños, haciendo lo que no se debía hacer, o por lo menos que los padres decían que no se debía hacer, y pero que han sido importantes experiencias para conocer el otro y para conocernos nosotros. Bueno, yo creo que el otro aspecto que yo aconsejo hoy mucho a mis colegas padres, siendo yo abuelo, es que arriesgarse un poco más, no tener miedo. Las ciudades donde vivimos no merecen el miedo que tenemos. Mejor tener un poco de miedo cuando son pequeños que tener desastres cuando son mayores, cuando son adolescentes. No hay maneras para enseñar a los niños a vivir, sino dejándolos vivir. Y esto creo que es algo que los padres de hoy tienen que pensarlo. Tengo miedo, bueno, no importa, déjalo. No se pueden acompañar los hijos a jugar, hay que dejarlos. Y es así. No es fácil, pero... Venga, pues vamos a abrir, muchas gracias Francesco, vamos a abrir, a ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Quién ha levantado? A ver.
¿Alguna intervención? A ver, pues allí hay una. ¿Quién? Sí. A ver. De los casos son también los centros privados, todos esos centros que intentan innovar para mantenerse vivos. Y son todos esos centros, como por ejemplo tipo Huerto Alegre, los que hacen que los niños, por motivación del profesorado, puedan vivir una gran experiencia y no dejen en un margen esa parte de la ley para que realmente el niño crezca y tenga una fortaleza en sus verdaderas habilidades. Esa escuela que ha sido simplemente una puntualización en la que, defendiendo por supuesto que usted apoye a la escuela pública que está al lado de casa, también creo que la escuela privada es una de las que lucha verdaderamente porque el niño tenga al finalizar su escolarización un resultado positivo y que creo que es bastante importante de reconocer. Bien, gracias. Sí, gracias por esta pregunta porque es muy española, así como mi propuesta era muy italiana. Es que en Italia tenemos una situación de escuelas muy distintas de aquí. La escuela en Italia es casi solo pública, menos que para la infantil. De la primaria por adelante, la escuela siempre es pública, menos las escuelas privadas, que casi solo son religiosas y normalmente son para grupos muy caracterizados o ideológicamente o socialmente. Normalmente son padres problemáticos, separados, que quieren una escuela donde no hay huelgas, bueno, por lo cual son escuelas muy conservadoras. Por esto mi posición fuerte a favor de la escuela pública. Para decirlo de manera más clara, no me interesa si la escuela es pública, privada o concertada. Es pública la escuela abierta, que la escuela sea abierta a todos y que reciba la diversidad. Esta es la escuela pública, a pesar de la gestión que tenga. Repito, defiendo una escuela pública, es decir, una escuela donde se puede encontrar una expresión verdadera y coherente de la sociedad donde vivimos. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o aclaración? Allí, aquí en la tercera fila. Aquí en la tercera fila hay una mano levantada, no está el otro micro. A ver, primero aquella y luego aquí en la tercera fila luego. A ver, sí. Pues agradecer de corazón cómo es capaz de... Me he sentido muy identificado con todo lo que usted ha comentado y creo que usted habla desde un conocimiento verdaderamente docente, ¿no? Con una experiencia creo que formidable, así por lo menos la he recibido yo, ¿no? Sin ánimo de echar balones fuera, pero sí profundizando un poco, y si usted tiene capacidad de llegar a los políticos, que son los que legislan y todas esas cuestiones, con todo lo importante que usted ha comentado y la cantidad de cosas que han tocado mi corazón sobre propios errores que yo me he dado cuenta que tengo que mejorar como docente, como profesor que soy, pero veo que a nivel político, o por entrar en el detalle a los maestros se nos tiene un poco como arregla todo, ¿no? Y lo que usted ha comentado de la formación, de invertir en formación de profesorado es que es así, es que hay muchos profesionales grandísimos que pueden llevar 25 o 30 años, que han estudiado la docencia, el magisterio de una determinada manera, y ahora mismo en ese ánimo igualatorio, que me parece estupendo por parte de los estados, ¿no? Pero nos encontramos en determinadas clases con cajones desastres, que siendo, bueno, la expresión en italiano, con mucha variedad dentro de nuestras clases, que con toda la buena intención con la que intentamos solucionarla, en ocasiones nos sobran papeleos y nos falta tiempo para poder dar la respuesta que cada uno individualmente de los alumnos que tenemos se merece. Y a mí me surge esa inquietud, ¿no? Que yo quisiera poder dar mucho más
a esos nenes que tenemos de distintas culturas, pero y a nosotros llegan, nos meten a los alumnos, pum, y ahora ya que el maestro, como es muy listo y sabe mucho, él seguro que va a saber enseñarle, ¿no? Y ojalá pudiéramos nosotros enseñarle, pero nos faltan herramientas. Yo noto que nos faltan herramientas y que no hay nadie que nos la dé, que nosotros, eso sí, nos exigen muchísimos papeles, todo que legalmente, pero a la hora de poder decir, vamos a ver cómo este profesor que estamos metiendo un niño ruso, que ahora viene uno que tal, no, en ese aspecto, venga, tú lo metes, y tú ya seguro que sabes sacar para adelante a ese tipo de alumnos, ¿no? Entonces, creo que con todo lo que usted ha dicho, me ha parecido un punto en el que pues me ha tocado y que creo que quien sea tiene que ponerse las pilas, que no puede ser que los profesores arreglemos todos los problemas de todo y que nadie invierta ni un poco de dinero ni un poco de tiempo en nuestra formación, aun estando trabajando. Yo creo que ya, muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Vamos a coger esta última pregunta de aquí también de la tercera fila, así responde Francesco a las dos preguntas. Buena. Es una pregunta basada más en la experiencia familiar. Soy madre de 2 niños, he sido maestra también, aunque no estoy en activo ahora, pero me he encontrado situaciones en casa como que a la hora de ayudar a mi niño a las tareas me encuentro comentarios del tipo, sí mamá, pero es que la maestra dice que es así y no puede ser como tú dices, o mamá no, es que está equivocada, es que esto no es así porque la maestra dice o el profe dice que es así y hay que hacerlo así. Entonces yo como madre a veces no me quiero entrometer demasiado porque pienso que puedo perjudicar a mi hijo en clase. De hecho, a veces me ha llegado comentarios de mi niño de que es que he dicho en clase lo que me dijiste ayer y el maestro tal o la maestra tal. Entonces no sé a veces dónde está el límite entre el apoyo que podemos dar en casa como padres y lo que podemos creer que es mejor para nuestros hijos y el día a día o la realidad que ellos luego se encuentran en su aula, ¿no? A veces me encuentro un poco bloqueada, sobre todo cuando encuentro o escucho su respuesta de no mamá, es que tú estás equivocada porque mi maestra me ha dicho que esto es así, ¿no? Muy bien, yo creo que está ya clara está clara la pregunta. Bueno, creo que la primera pregunta no es una pregunta, yo comparto la dificultad que tienen los maestros y como decía, el tema debería... Yo creo que frente a tantas cosas que los maestros tienen que hacer que no es exactamente su deber primario, yo propongo la desobediencia civil. Que no lo hagan, que hagan lo que necesitan los alumnos, esto es lo primario. Bueno. Y por el otro tema, entramos en un tema delicado que yo no toqué, que es el tema de los deberes. Yo estoy totalmente contrario a los deberes. Tucur. Los deberes son una trampa, una equivocación pedagógica. Se piensa que los deberes pueden ayudar a los niños débiles para dar fuerza a sus aprendizajes y ocurre exactamente el contrario. Los niños débiles no tienen ayuda en casa para dar fuerza a lo que no saben. Por lo cual, los niños que vuelvan a casa, uno bueno, un buen alumno, y otro malo alumno, es probable que el buen alumno, cuando llegue a casa, tenga una mamá preocupada, como usted dice que tiene que hacer, y tiene que pasar con estas contradicciones, que la maestra dice así, hay que hacerlo de esta manera. Claro que esto con creatividad, ciencia, no tiene nada que ver. Que hay que hacerlo como dice la maestra, que es dogmática. Pero seguro que su hija o su hijo tendrá la oportunidad de hacer bien sus deberes. Y el día después, cuando vuelve a la escuela, sabe un poco más. El hijo débil vuelve a casa, probablemente no tiene nadie que se preocupa de sus deberes. Y si por buena voluntad se preocupa, no tiene ninguna capacidad de ayudarlo. Su mamá o su papá, casi seguro, saben menos que sus hijos. Por lo cual él no puede hacer los deberes. Si lo hace mal. La diferencia entre
su hija y este niño, el día después será un poco mayor. Por lo cual los deberes han conseguido exactamente el resultado contrario de lo previsto. Con esto que quiero decir, primero, que todo lo que pertenece al aprendizaje se hace en la escuela con la garantía de los maestros, porque es su papel. Y como son muchas las horas de escuela, deben ser suficientes para hacer todo lo que necesitamos para nuestros alumnos. Segundo, los niños no tienen que hacer nada fuera de la escuela, no estoy diciendo esto, pero dejamos que puedan hacer lo que quieren. En esto, el mensaje de Freinet, un pedagogo francés que vivió dentro de las dos guerras, es muy interesante y quiero terminar con este ejemplo que me parece muy sugerente. El texto libre. Este maestro decía a los niños, bueno, para mañana, si queréis, podéis llevar textos libres. ¿Qué significa? Que si os ocurre algo de muy importante para vosotros y que os parece importante e interesante para vuestros compañeros, si queréis, podéis escribirlo. Si lo lleváis a la escuela, lo vamos a leer juntos, lo trabajamos juntos y a lo mejor lo pasamos en el periódico de clase. Es un mensaje interesante porque tiene un aspecto de necesidad y un aspecto de libertad. Si te ocurre algo de muy importante, no cualquier cosa, debe ser importante. Claro que importante puede ser ver un pájaro que no conocía, puede ser ver una luz extraña o pensar algo de, bueno, lo que puede ser que sea importante y que pueda ser interesante para tus compañeros. Con esto, si quieres, si tiene gana, lo puede escribir y llevártelo a la escuela. Por lo cual esto no es un deber, es un privilegio, es un regalo. La espera del maestro es que sean pocos a llevarlo, porque si son muchos, ni tenemos tiempo para leerlos. Pueden ser 4 o 5 cada día. Si son más, no funciona. No tiene nada que ver con los deberes que nos daban para mañana 10 frases sobre mamá. 30 niños que escriben 10 frases cada uno, son 300 frases tontas. Mi mamá es bella, mi mamá es buena, mi mamá no sé qué, mi mamá... ¿Qué hacemos? Lo leemos, 300 frases, pasamos 2 horas leyendo tonterías. No se leía, nadie se daba cuenta de lo que había pasado, por lo cual nosotros pasando horas escribiendo estas tonterías y nadie se lo lee, por lo cual la propuesta era escribir no importa qué, para nadie, pero correcto. La propuesta del texto libre es escribir solo si es importante, solo si lo quieres, y no importa cómo, porque lo vamos a corregir juntos. No interesa. Bueno, claro, mejor que puede. Pero repito, no es un deber, es un regalo. Pedir a los niños que al final de todos los días ni se debería hablar. En Italia hay escuelas que hacen el tiempo lleno, que serían 8 horas cada día, y dan deberes por las horas que faltan para no dejar solos los niños 3 horas en la casa. Normalmente se dan deberes al final de semana, normalmente se dan deberes por las vacaciones. Yo creo que estos tiempos son de los niños. Y la escuela debería ser celosa de respetar este tiempo de los niños, porque la escuela necesita que los niños vivan experiencias y la lleven a la escuela con el método del texto libre. Porque esto es el material que necesita la escuela. Si no tiene este material, está condenada a volver a los programas y los libros de texto, que los que estamos viendo hoy en la escuela de hoy. Por lo cual, no deberes, por favor, sino regalos. Que los niños puedan llevar a la escuela
lo mejor que pueden buscar en sus finales de semana, en sus vacaciones, para que la escuela sea más rica. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por llenar este auditorio. Creo que Francesco no nos pone deberes, sino que nos hace regalos para que sigamos pensando y reflexionando sobre la mejor educación. Muchas gracias, hasta la próxima ocasión.